por paciente. Eso nos da el desafío a nosotros, a los pediatras, cuando estamos en la guardia, de ver en base a esas pocas recomendaciones cuál sería el mejor manejo que vamos a tener de estos pacientes. Como ustedes bien saben, los pacientes oncológicos tienen un montón de comorbilidades eh, que van a definir, ¿sí?, la respuesta y el pronóstico que va a tener el tratamiento y a cómo combatir las infecciones, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un paciente que tiene un tumor sólido, ¿sí?, que un paciente que tiene un tumor hematológico, ¿sí?, sea un linfoma o una leucemia. Y no es lo mismo el paciente que tiene un tumor sólido que tiene compromiso en médula ósea o que no, ¿sí? Por ejemplo, un neuroblastoma con compromiso en médula ósea es distinto el pronóstico de un ependimoma, por ejemplo, ¿sí? Porque su sistema de defensa, su médula, reacciona distinto, ¿sí? Y también depende, ¿qué otra cosa también va a depender? Una es el tumor. Algunas cosas las tienen ahí, pero vamos a ir desglosando. Si está invadido o no, o sea, si tiene catéteres centrales, que en el mundo ideal y en otros países, la verdad que la tasa de infecciones en el primer mundo es baja, y eso depende mucho de los cuidados de catéteres. Pero acá la verdad que tenemos una tasa de infección a catéteres bastante significativa, que fue bajando, pero que eso le pone comorbilidad al paciente. Bien, ¿qué otras cosas más? Las Bien, eso es re importante. Cuando viene el paciente a la guardia, no es lo mismo un paciente que estuvo internado en terapia intensiva, que puede ser que esté colonizado de gérmenes multiresistentes, al que no, o si tuvo presión antibiótica en los últimos 3 meses, dependiendo de la infección que tenga, cuánto tiempo me va a importar de cuándo fue esa infección. ¿Sí? Si fue hace un año, no. Pero si fue en los últimos 3 meses o en el último mes, sí. ¿Qué otra cosa también? Ustedes preguntan cuando viene el paciente a la guardia. El tratamiento, perfecto. ¿Cuándo fue el última quimio? ¿En qué fase está? ¿Sí? ¿Saben cuándo los pacientes tienen gran comorbilidad en la fase, o sea, en qué fase de tratamiento tienen gran comorbilidad? En la inducción, ¿sí? Pueden ser regímenes que son muy aplaciantes, solamente depende de qué tumor tengan, pero los regímenes son muy aplaciantes que generan una neutropenia profunda y prolongada, ¿sí? Que es distinto cuando salen en la fase de consolidación. En la fase de consolidación, los pacientes no tienen tantas neutropenias, ¿sí? Y este va a ser la gran población que nosotros vamos a hablar hoy en la clase. Vemos muchos pacientes en fase de consolidación que vienen a la guardia por fiebre y no están neutropénicos. ¿Qué hacemos con ellos? Sería como la duda. Bien, y también que va a depender de qué quimio hayan recibido. Si no es lo mismo, por ejemplo, el metotrexato, la citarabina, los platinos, que una doxorubicina. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poquito por qué eso? ¿A qué células afecta, por ejemplo, los platinos y a qué en la doxo? ¿O en qué etapa del metabolismo? Me puse fina. Pero una parte fácil para acordarse, yo era ayudante de fármaco. Una parte para acordarse es que los quimioterápicos, donde más mielosupresión generan, ustedes tienen que pensar que son las células que están en constante replicación, las células tumorales o que están en la fase de mitosis. Los taxanes, inhiben los microtúbulos donde hay muchas células en replicación celular y lo que es sistema nervioso central. Bueno, los taxanes van por ahí. Los platinos afectan los microtúbulos también. En metotrexato, la replicación celular por medio también de la hidrofolato reductasa. ¿Sí? Entonces, si lo piensan por ahí, es más fácil. La doxo no afecta por ahí. Entonces no genera tanta aplasia. Como para ir acordándose cuáles son los que me dan más mielotoxicidad. Y si voy de la mano de mielotoxicidad, porque dije que afectan a las células de alta replicación, tengo que pensar en dónde hay muchas células que se estén replicando todo el tiempo. Una es la médula ósea. Y otros lugares, ¿cuáles van a ser? Tubo digestivo y piel, ¿sí? Es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Tifritis, mucositis, ¿tá? Así que eso los ayuda un poco como para abrir las aguas. Bien, después de decir esto, que va a ser como de lo que nosotros nos vamos a basar hoy para ir estandificando los riesgos, es de lo que vamos a hablar hoy en la clase. Al principio quizás voy un poquito rápido, pero ustedes frénenme, ¿sí? Bueno, acá importante, ¿sí? Después les pasamos la clase y todo. ¿Cómo definimos neutropenia? ¿Cuándo digo un paciente está neutropénico?
O sea, depende de donde lo leas, pero Sí. se define como el recuento absoluto de neutrófilos menor a 500, algunos lugares nombran de 1000 con la expectativa de que baja menos de Perfecto. 500 y profundo sería Menos de 100. Perfecto. Entonces eso va a ser cómo vamos a ir definiendo hoy en base a eso nuestros distintos escenarios. ¿Sí? Eso es lo número uno. Y después es medio lo que nosotros venimos recién hablando, cómo fue la fiebre, ¿sí? O sea, viene un paciente, por ejemplo, viene a la guardia un paciente con fiebre, me dice, está en tratamiento oncológico. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué tumor tenés? ¿Sí? ¿En qué fase del tratamiento estás? Lo que ven, hago un recuento de todo lo que dijeron recién. ¿Cuándo recibiste tu última quimioterapia? ¿Cuál fue tu quimioterapia? ¿Sí? ¿Estuviste internado recientemente o no? ¿Estuviste con antibiótico o no? ¿Estuviste en terapia o no? Que eso nos va viendo. ¿Tiene catéter o no? ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, re importante, así como la anamnesis, es el examen físico. ¿Sí? Ahí es cuando uno tiene que abrir mucho los ojos y el diagnóstico, el 80%, es del lado de la anamnesis y el examen físico. Entonces, en los pacientes que no están neutropénicos, sí pueden inflamar, ¿sí? Entonces, seguramente puede ser que tengan foco. Muchas veces, ¿qué pasa? Que los papás lo traen con el primer registro febril, porque nosotros los pediatras les decimos, ¿tiene fiebre? Vení rápido y lo vemos. El paciente, al no estar neutropénico, puede ser que inflame, pero que todavía no esté evolucionando y uno quizás tiene que dar pautas de alarma, o no. ¿Y saben cuáles son los focos que uno siempre tiene que prestar mucha atención porque tienen bastante riesgo de bacteriemia? Catéter, tubo digestivo, mucosa perianal. Catéter, muy bien. Tubo digestivo, o sea, Próximo, digestivo, mucosa perianal. pero digo, está muy bien lo de tubo digestivo, pero al examen físico, ¿qué síntomas que uno busca? Porque dolor abdominal, perfecto, o sea, todo por el riesgo que tenga una tiflitis. La tiflitis se ve por definición es en paciente neutropénico. Ahí no salimos acá. En el paciente que no está neutropénico, el tubo digestivo no es de tanto riesgo. Claro. ¿Sí? Es distinto al neutropénico. O sea, un paciente ahora los vamos a ir desglosando, pero para que se queden tranquilos, el tubo digestivo, o sea, tubo digestivo es decir, intestino alto, intestino bajo, ¿sí? Lo que es región perianal, sí es de riesgo, ¿sí? Por la vascularización que tiene. Entonces, sí voy a ir y fijarme bien si tiene un absceso perianal, por ejemplo, tiene dolor perianal, eso sí es un foco de riesgo que hay que prestar atención. ¿Otro que se les ocurra? Más allá de lo que dice ahí. Otro que hay que prestar mucha atención es el foco odontógeno. ¿Sí? Mírenle la boca, porque el foco odontógeno es un foco que da mucha bacteriemia. Y nosotros lo que vamos a hacer es clasificar al paciente, ¿sí? O sea, viene con fiebre. Y yo tengo que pensar, ¿lo voy a partir al medio o no lo voy a partir al medio? ¿Sí? Es decir, ¿voy a ser más intempestiva a la hora de hacerle estudios complementarios o puedo expectar a este paciente? De lo que se vio en algunos estudios, que hay poco, o sea, nosotros tenemos que pensar, ¿le voy a tomar hemocultivos o no le voy a tomar hemocultivos? O sea, ¿tiene riesgo de bacteriemia este paciente? Se vio que en los pacientes que están neutropénicos sí tienen entre un 40% de riesgo de tener bacteriemia, obviamente dependiendo del foco que sea el primario, pero de lo que se vio hay una revisión, después yo les paso todos los papers, de 2.500 pacientes en Estados Unidos que agarraron a pacientes no neutropénicos y lo que se vio es que solamente el 1,9%, ahí depende mucho el foco, etcétera, pero sin foco, el 1,9% de los pacientes oncológicos neoneutropénicos tuvieron hemocultivos positivos. 1,9%, muy bajo el rescate. No es todavía una recomendación, pero sí viene de ahí de que uno puede expectar el paciente que está en buen estado general, pensar que no va a tener riesgo de bacteriemia, ¿sí? Re importante cuando viene a preguntar el grado de fiebre, ¿sí? Más de 39 grados se estandariza como que el riesgo es más alto de tener una infección grave, ¿sí? Entonces, cuando preguntan, me dijo 39 y tengo que abrir los ojos. Si es menor de un año, también se clasifica como riesgo alto. Y seguramente el menor de un año le voy a tener que poner antibióticos, ¿sí? Porque todo esto es para hacer los estudios complementarios.
Después hay que ver si le pongo antibiótico o no. ¿Está? ¿Siguen hasta ahí? Bien. Es como uno va, viene el paciente y cómo lo vamos pensando. Entonces, más de 39 grados, menor de un año, que tenga comorbilidades, o sea, todo lo que dijimos de infecciones, antecedentes. Si tiene un foco severo, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les puse una mucositis grave, o sea, mucositis oral. O si tenía un absceso perianal, o si tiene un catéter venoso central, ese va a ser de riesgo alto. Y acá venimos al, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Con esto que se me dice todo esto. Me dice, tengo un hematológico de hace 2 días. Se lo repito, no se lo repito. Sí, Le repito. Siempre hay que repetir el hemograma, ¿sí? Aunque sea de la mañana. Porque también muchas veces el estado también de febril puede generar alteraciones. Además está decir que con las plaquetas seguro. Pero siempre repitan y confirman, las guías dicen reconfirmar, ¿sí? Con un hemograma. Y ese paciente sí le voy a tomar hemocultivos. Y si tiene catéter, le voy a tomar retrocultivos, ¿sí? Esto supongamos que no tiene foco, ¿tá? Después vemos si tiene foco, lo adecuamos al foco que tiene. Y en cambio, si yo tengo la posibilidad de que el paciente está en re buen estado general, terminó la quimio, o sea, no está en expectativas de neutropenia, tengo posibilidad, que acá nos pasa mucho, que una limitante es que puedan volver a control o que la familia sea continente y tenga pautas, eso es fundamental. Quizás en privado uno puede ver muchos de estos pacientes y muchos se van a la casa, ¿ah? Pero si yo veo el paciente bien, tiene menos de 39 grados, no tiene catéter, y lo veo bien, lo tengo que citar a control, no es bueno, te vas y no nos volvemos a ver. Va a tener que venir a control, ¿sí? No es que nos desligamos y decimos todo bien, no, porque posiblemente quizás tenga un riesgo de tener una infección severa. Lo voy a ir controlando, ¿está? Y eso es más o menos lo que está acá como para abrir las aguas. Sí, una pregunta Sí. respecto al catéter. Si es un paciente que, por ejemplo, tiene un implantable, pero que no se usa hace muchísimo tiempo. Ahí, que es muchísimo. O sea, yo que tengo un paciente que más de un año seguro. Y no es un foco. importa, o sea, se considera igual como un paciente invadido. Está invadido, pero la realidad es que si no se usa hace un año, no tiene riesgo de que el foco de infección sea el catéter y que sea algo endovascular. Siempre está bueno preguntar, porque quizás dicen, no usamos el catéter para las quimios, ponele, pero sí pasó transfusiones o lo que fuera, pero ahí no cuento. Otra pregunta. Decía ausencia de comorbilidades. Comorbilidades. Comorbilidades, sea que haya estado en terapia intensiva, que esté colonizado, ¿sí? Por MBL, por ejemplo. Ya tiene la comorbilidad que es el cáncer, pero otras comorbilidades. Ser un paciente con malnutrido. Bien, muy bien. Esa es una comorbilidad y también está bueno recordar esto porque la malnutrición es un condicionante después de la respuesta al tratamiento y de la respuesta que va a tener el paciente al tratamiento oncológico y a cómo va a combatir la infección, ¿sí? Así que malnutrición me habla de una está inmunocomprometida. Acá yo les traje, no sé si leyeron de guías de recomendación, más allá de las después las revisiones que les voy a mandar y todo, hay una guía de soporte del paciente oncológico del Garrahan que es de 2013, ¿sí? Es vieja, o sea, tiene 12 años, pero ayuda bastante como para pensar las aguas, para abrir las aguas y ir viendo cómo uno las va viendo. Como bien dijimos, este cuadrito me habla de la presencia de catéter, ¿sí? Siempre que tenga un catéter, el paciente va a haber que explorarlo. Explorarlo quiere decir a tomar muestras, ¿sí? Dependiendo de cómo venga el laboratorio con las reactantes fase aguda, cómo lo veo el paciente y todo, si voy a cubrirlo o no empíricamente el catéter, ¿sí? El foco odontógeno es uno que es de los que más demostró que tiene bacteremia. Y, por ejemplo, ¿cómo el paciente va a decir y les dice, tengo un foco de sea foco odontógeno? ¿Cómo puede ser que se presente? Porque muchas veces no tenemos tanta costumbre o sea, hay que ver la boca y muchas veces nuestros pacientes tienen muy mal estado bucodentario. Eh, Aunque tenga o sea, tiene dolor en una carie, ese es un posible foco porque podría tener un absceso odontógeno, por ejemplo, ¿sí? Que uno a veces ve el abombamiento en la mucosa, pero otras veces no, es simplemente el dolor. O que tenga eritema, ¿sí? Que eso puede ser una gingivitis, pero gingivitis más carie
sitio de infección, posible bacteriemia, se hemocultiva, se interna, se medica. ¿Tá? Y otro que ustedes están que estamos re acostumbrados a ver, es el foco pulmonar, ¿sí? Este es un foco que hay que abrir bastante los ojos, ahora lo vamos a profundizar un poquito. Otro, obviamente, dijimos, pensar el catéter, pero si yo veo la zona que está el sitio de catéter que está doloroso, flogótico, le duele en la parte del túnel, en el huesillo, ese paciente, obviamente, que se va a internar y le voy a poner antibiótico, ¿sí? Le voy a tomar muestras y le pongo antibiótico. Hay algunas pacientes que no dan dudas y está bueno como ir pensando, bueno, no todos los pacientes son iguales, en cuáles puedo tener una conducta más intempestiva, en otros cuales puedo bancar un poquito más. El foco perianal, como dijimos antes, y después otro foco que es importante, que uno va a tomar medidas, es si yo veo a un paciente que tiene un absceso, sí, un absceso de psoas, por ejemplo, ahí ya me fui un poco más, pero una celulitis, ¿sí? Ese paciente es oncológico, no es tan neutropénico, pero es un foco que puede dar bacteriemia, ¿sí? Entonces, todo paciente con celulitis se va a internar y le voy a poner medicación, ¿sí? A veces, salvo algunos casos, puedo probar con antibiótico bioral, pero hay que ir viendo. Hasta ahí, ¿vieron algún paciente? Esto es más o menos lo mismo que venimos a ver, es medio redundante, pero es para ir esquematizándose. Y después lo que les dije acá, que me parece es más lindo igual. Por un lado, tengo un foco, viene con una sinusitis, ¿qué hago? ¿Lo interno o no lo interno? ¿Le damos ciclado o le pongo ampicilva o ceftriaxona? No, lo puedo bancar, ¿sí? Si está en buen estado general, tiene sinusitis, porque bueno, estuvo con un catarro durante 2 semanas y terminó, es adolescente, tiene sus senos maxilares, y puedo hacer como cualquier otro paciente que tiene cáncer, pero que está en buen estado general, le pongo amoxiclavo. ¿Sí? Que acuérdense que los tratamientos van a ser prolongados. Tratamientos cortos no vamos a hacer, ¿sí? O sea, está bien, pero hay que tener una buena cobertura antibiótica. Otro es el foco urinario. Sí, poco conocido. El foco urinario tampoco no es un foco que genera mucha bacteriemia. Entonces uno puede dar, por ejemplo, cefalexina, lo mismo con el mismo comportamiento. Sí, que ¿qué puede pasar? Que tenga que le hago la orina completa y puede ser que me venga normal. El paciente puede ser que debería inflamar porque no está neutropénico, pero puede ser que no, ¿sí? Así que no, con orina completa tampoco que descarto, ¿sí? Y le voy a pedir el urocultivo y mientras tanto le doy la cefalexina. Obviamente, acuérdense de la etiqueta reactiva y la importancia de los nitritos, ¿sí? O sea, si ustedes van a las guías ya con síntomas y nitritos positivos, uno lo puede estar habilitado y es recomendación empezar a tratarlo. Así de simple y de rápido, sin esperar la orina completa. El foco dentario y acá les puse un poquito de los focos de alto riesgo. Este cuadrito, son 12 cuadros que uno tiene que tener en mente. A ver cuáles quiero repasar de acá. Por algunos ya les dijimos. Por ejemplo, si tiene otitis el paciente, viene y tiene otitis. ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos a la casa? No lo mandamos a la casa. Recomendación, muchas veces, es que si tengo posibilidad de que le vea un otorrino, mandarlo a otorrino. Isa. De Antonio. Sí, Me parece que por eso estaba en su etcétera, pero tiene antecedentes de ataque de extremes multiresistentes. sí. O sea, la cobertura, por más de que cumpla con todos los criterios, es la Ger- misma. Gérmenes multiresistentes, O sea, ¿hace cuánto? Es una claro, muy por buena eso, pregunta. para pensar en cualquier popularidad, pero cuando vas en historia clínica, por ahí está bien, ahora es un paciente que está alejado de su ciclo de quimioterapia, etcétera, pero tiene el antecedente de haber tenido infecciones. Si tuvo, mira, en los últimos 3 meses, ahí uno lo jerarquiza. Y si necesitas una PA, está en buen estado general y quizás puedes probar una cipro. Bioorales para el antibiograma, siempre con mucha pauta de alarma y decir, bueno, si empieza con vómitos, persiste con la curva febril después de 48 horas de antibiótico, que ahí ya vas a tener también el urocultivo y el antibiograma, vemos. Se podría probar vía oral y si no pasar. Pero sí que si tuvo un germen multiresistente en el último mes, lo voy a internar y se va a ir endovenoso seguramente. Porque no tengo alternativas vía oral para esa resistencia.
Y por ejemplo, en otitis, bueno, lo puedo mandar, tiene otitis, lo mando al otorrino. A veces se punzan las membranas, no sé si vieron alguna vez algún paciente que hayan punzado. No es un procedimiento que se suele usar mucho, hacer la punción de la membrana timpánica, pero eso ayuda y para tener rescate. Ojo, porque también el punzar puede generar bacteriemia y ahí se nos complicó la situación. Entonces muchas veces no se punzan y se les da tratamiento empírico con amoxicilina clavulánico. Acuérdense, amoxi solo nos quedamos cortos, ¿sí? En los pacientes que están inmunocomprometidos van a tener, obviamente depende mucho de qué inmunidad se compromete, pero mayor tendencia a infecciones por gérmenes capsulados, como es el Haemophilus. Así que amoxiclavu, ¿sí? Es por eso, si no, en otros, amoxi. Y acá me quiero parar en esta parte que es de la neumonía y neumonitis, ¿sí? Que estamos en época invernal, otoñal invernal, o sea, estamos viendo un montón de neumonías, crisis asmáticas. ¿Qué hacemos con el paciente que viene con fiebre y foco respiratorio? Más allá de lo que ustedes ven acá, ¿qué cosas uno tiene que evaluar cuando viene este paciente a la guardia? Que me van a abrir las aguas. Sí, o sea, Bien. Perfecto. ven que esté derramada, le complicaba. Bien. Y acá. Excelente. A todos los pacientes que vienen con foco respiratorio, les voy a hacer una placa de tórax. ¿Sí? Eso sí o sí. Les voy a hacer una placa de tórax y ahí abro las aguas. ¿Veo una consolidación o no veo una consolidación? Veo más un patrón intersticial. Y ahí me abre las aguas entre neumonía de la comunidad o neumonitis pensando los posibles gérmenes. Si estoy pensando, hago la placa de tórax y veo que tiene una consolidación, ojo al piojo, porque tiene más riesgo de bacteremia. Voy a tener que cultivarla. O sea, si el paciente está desaturando, acá no hay tutía, el paciente se va a internar si veo una consolidación. No vamos a probar amoxiclavu 48 horas y control, ¿sí? Porque es un paciente oncológico, no neutropénico, pero con un foco que puede generar bacteriemia, ¿sí? Entonces, lo voy a hemocultivar, lo voy a medicar con ceftriaxona y obviamente le voy a tomar el virológico de secreciones nasofaringias. Sí, estaría buenísimo y eso nos agilizaría un montón y disminuiría un montón las internaciones si tuviésemos virológico y test rápido en la guardia todo el tiempo. Y seguramente si tengo un paciente que está en buen estado general y veo el famoso chori paracardíaco, ¿sí? Una leve radiopacidad del lado derecho, que podría ser viral tranquilamente y si ya tengo un rescate y me quedo más tranquila y se podría esperar. La PCR para el también lo. Se puede hacer PCR, pero no tenemos vanguardia. Eso después se puede ingresar. Sí, sí, eso seguro. Más si veo una consolidación. Virológico y PCR para neumo. Pero pensando en la guardia, lo interno, no lo interno, o le pongo antibiótico o lo aspecto, acá muchas veces tenemos que. Igual, a ver, es una buena conducta, es un paciente que tiene sus comorbilidades. Entonces, muchas veces mejor ir de más a menos y después desescalo, ¿sí? Hemocultivos negativos, mejoría del cuadro general, disminuye la fiebre, está sin fiebre durante 48 horas con mejoría de los parámetros gasométricos, ya me quedo tranquila, ¿sí? ¿Tuvieron algún paciente en la guardia no neutropénico? No son, no los vemos tanto, pero hay. Sí, muchas veces vienen al hospital de día. Así que está bueno como para ir viendo. Y después, acuérdense, poco después de la varicela, todo paciente oncológico con varicela se interna, ¿sí? Y va a recibir aciclovir endovenoso. Después les dejo esto y lo van a ir viendo. Y después el resto tiene una faringitis, como cualquier otro niño sano, lo voy a hisopar y espero el cultivo, ¿sí? Y las diarreas sí que es importante, por todas si tuvieron comorbilidades, tuvieron antibiótico previo, está bueno pedir un coprocultivo, ¿sí? Y entonces toda diarrea en paciente oncológico se va a estudiar. ¿Ah? Así que hay que ir viendo estado de hidratación, ver la tolerancia oral, cómo está, que no le genera una desnutrición después, si el paciente ya estaba desnutrido, como dijo antes Flor, como dijo Juan Pi antes, que estaba malnutrido, bueno, y tiene una diarrea, ojo, porque ahí es un paciente posiblemente deshidratarse. Así que esto se los dejo después de regalo. Estos son los artículos que estuvimos hablando, después así los pistean.
Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien. Esta es medio una bolsa de gatos, o sea, como vieron, pero está buena porque es bien clínico, pero todavía no hay tantas recomendaciones. Esto es de lo poco que hay, y hablando con las infectoras del HOSPI, lo mismo. Pero bueno, paramos hasta acá. Ahora sí nos vamos a ir al resto de las infecciones, a dos entidades del paciente neutropénico. ¿Sí? ¿Qué es la mucositis? Los dejo a ustedes hablar, que yo hablé un montón. ¿Cuánto vale? Alguien, anímense. Bueno, es la inflamación de las mucosas, digamos, Gracias, por Rodrigo. definición es eso. Bien. ¿Y por qué se puede generar la mucositis? Causas químicas, infectológicas, bueno, dentro de Bien. estos contextos, más que nada, Está las bien. dos, pensamos. Químicas, infectológicas, perfecto. ¿Y cómo se puede presentar la mucositis? Dolor, como que no pueden comer, que les duele al tragar, Nefagia. pues lesiones visibles. Bien. O sea, uno puede ver eritema o puede ver lesiones ulceradas. Se dice que la mucositis tiene 5 fases. Una es de iniciación, otra de ampliación, de amplificación, y después, bueno, ¿sí? Otra ulceración y otra de cicatrización, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde uno lo esté viendo al paciente y según el riesgo de la etapa de después de la quimioterapia en la que uno esté, ¿por qué me importa cuando recibe quimioterapia un paciente con mucositis? Bien, o sea, el paciente seguramente vaya a estar neutropénico, ¿sí? ¿Y cómo va a ser cómo va a resolver su mucositis? ¿O cuándo va a empezar a resolver su mucositis? Cuando salga de la neutropenia, ¿sí? Entonces es importante saber cuándo recibe, por ejemplo, el metotrexato, que es una droga que dijimos que genera bastante aplasia. Entonces depende del nadir, ¿se acuerdan? El punto, ¿qué era el nadir? Al punto máximo que vas a esperar de neutropenia, el tiempo según la quimio. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si me dicen lo recibí hace 10 días, uy, estoy justo en el nadir. Y depende de las drogas, el nadir que va a ser, ¿sí? Y la dosis que haya recibido. No es lo mismo cuando ven las leucemias que tienen algunos, o sea, reciben 2 gramos de metotrexato o 5, que también están los osteosarcomas, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que es la mucositis, lo que va a generar es una lesión de la mucosa, ¿sí? En la cual va a generarse una ulceración y ahí puede generarse una colonización bacteriana. Entonces, y después se genera la infección. Entonces, de ahí vengo y pienso, uy, entonces debe depender del estado bucodental que tenga el paciente también, si va a tener mayor riesgo de tener mucositis o no. Eso es de los nuevos estudios, y ahora que hay mucho también de la microbiota y de todos los cuidados que habría que tener con los pacientes oncológicos, que muchas veces no llegamos a sacarles todas las caries antes del tratamiento, o no tienen una buena nutrición, o no tienen una buena higiene dental, ¿sí? Entonces, y también están bastante limitados porque no pueden cepillarse los dientes. Y la importancia que tenemos nosotros como pediatras en internación y en consultorio de darle las medidas para una buena higiene. Por ejemplo, los buches de clorexidina, que eso están recomendados. Y como ustedes decían, dependiendo de la fase que uno esté de la mucositis, los signos que pueden tener. Todo paciente que está neutropénico, mínimo signo que me manifieste, se me jerarquiza, ¿sí? Entonces, si de repente me dice, me duele un poquito el labio derecho, quizás no veo nada, y al día tiene una úlcera enorme, ¿sí? Entonces, hay que jerarquizarlo y hay que cubrirlo empíricamente. ¿De qué? Ahora vamos a ver, ¿sí? Y después vamos a ver un poquito del tratamiento. Hay una clasificación, hay 2 clasificaciones, una es de la OMS, que es la que más usamos, que lo estadifica en 4 grados, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver un poquito, así lo tengo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de los que venimos hablando? ¿Sí? Siempre el tipo de tumor, la fase de tratamiento, la quimioterapia recibida, si tuvo radiación también, ese es otro factor de riesgo para la mucositis. La edad, la salud bucal y el recuento de neutrófilos. ¿Vieron que más o menos siempre es lo mismo para todo? Y uno ahí se esquematiza. Importante, puede ser que la mucositis sea pura y exclusivamente química. ¿Cómo puedo hacer para decir es pura y exclusivamente química?
Tomás muestra. Como muestra. Después- Exacto, pero empíricamente seguramente le voy a poner ya la cobertura, ¿sí? Así que todo paciente con mucositis empíricamente lo voy a tener que tratar. Ahora vemos qué lesiones nos orientan para la etiología, ¿sí? Y esta es muy importante, pero tampoco se usa tanto. Antes yo cuando hace unos años usaba un poco más, pero sí sirve para esquematizar al paciente que tolera, o sea, que tiene buen manejo del dolor y tolera los líquidos del que no. ¿Sí? En las fases iniciales uno puede tener dolor oral con o sin eritema, que es el estadio 1. El estadio 2 es eritema con ulceración, que más allá de que tiene lesiones puede comer. Entonces, si veo así, ese paciente podría estar de forma ambulatoria, ¿no? Y le voy a dar el analgésico y le voy a dar los antiviral, antifúngico y lo voy a controlar. Y otro es el que no come sólidos, tiene el eritema, ulceración y también la extensión. Muchas veces vieron mucositis, seguramente, son muy extensas. Entonces ese paciente seguramente se vaya a internar, ¿sí? Re importante en ese paciente, ¿qué cosas uno va a tener en cuenta? En el paciente de grado 4, por ejemplo. Tolerancia oral, ¿qué otros cuidados más? Manejo del dolor, hidratación, la nutrición. Muy bien. Esos son los pilares fundamentales del tratamiento, aparte de la cobertura de antimicrobiana, ¿sí? Que voy a hacer. Pero eso está buenísimo y es lo que uno tiene que ir pensando. Dentro de las infecciones, no se ve mucho, pero ¿qué infecciones suelen conocer? Hay otras más que no están acá en este cuadrito, que esta es de una guía americana de cáncer pediátrico. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentemente que ven que generan mucositis? Cándida, herpes, ¿qué herpes? Muy bien. Simples, sobre todo. Después acuérdense que hay otros virus, citomegalo también puede dar lesiones, no siempre es herpes. Coxsackie, otros hongos pueden ser, por ejemplo, aspergilosis, mucormicosis. ¿Vieron algún paciente con mucormicosis? ¿Quién dijo sí? Pero no, Pero no mucositis. No mucositis, Claro, quizás puede ser pulmonar. Pulmonar. Bueno, suelen ser pacientes que están muy graves. O sea, son infecciones muy oportunistas, digamos, y con un gran compromiso del estado general. No es lo más frecuente, ¿sí? Pero en un paciente que está en buen estado general no voy a pensar en un mucor. Bien, yo creo que vi 2 con mucormicosis y las 2 fallecieron. Bien, entonces, importante, a todo paciente le voy a tomar muestras, ¿sí? Para herpes y para cándida en principio, para herpes simplex. Ustedes saben tomar las muestras, siempre tomen muestras y siempre ustedes las van a estar de guardia y por quizás no tengo el hisopo en ese momento, bueno, al día siguiente se toma, más allá de que haya empezado con la terapia empírica. Así que siempre tomen las muestras, es re importante el rescate. Más en un paciente que está neutropénico, que muchas veces puede manifestar muchas cosas, ¿sí? Muchas etiologías de la misma manera, ¿sí? Entonces puede ser que yo pienso que era un herpes simplex, pero era una varicela, por ejemplo, ¿sí? Así que siempre tomen la muestra. Y esto es lo que vamos a ir hablando un poquito ahora. Vamos a hacer hincapié, sobre todo, en el tratamiento de infecciones, primero de herpes simplex, ¿sí? ¿Cómo son las lesiones herpéticas? Ampollares, dolorosas, vesiculosas. Sí, suelen tener, no siempre, en el paciente inmunocomprometido no suelen tener el ramillete típico, como solemos estar acostumbrados en el inmunocompetente, que también al principio van a ser localizadas y que se van a ir extendiendo. Duelen muchísimo, ¿sí? O sea, re importante el manejo sintomático del dolor. ¿Y con qué lo tratarían, por ejemplo? Con... No escucho. Del dolor, ¿eh? Con morfina, muy bien. ¿A qué dosis? Muy bien. Pero si puede, le voy a dar, si tiene compromiso extenso, le voy a dar endovenoso, ¿sí? Y si no vía oral, a 0,1. Ojo, muchas veces, y esto también está escrito, y ahora lo vamos a charlar un poquito, es de todos los tratamientos vía oral con una mucosa que está destruida, tienen alto riesgo de toxicidad, ¿sí? Entonces muchas veces, por ejemplo, ¿escucharon hablar del triple jarabe? Sí. Sí. ¿Qué tiene el triple jarabe?
difenidramina, lidocaína y hidróxido de aluminio, alguna antiácido. No están recomendados el triple de jarabe en mucositis severas o moderadas. ¿Por qué? Porque la lidocaína o la difenidramina puede ser muy tóxica. Uno tiene una absorción súper errática en esa situación. Entonces uno puede generar cardiotoxicidad o sedación, o sea, intensa, ¿sí? Profusa, sobre todo por la cardiotoxicidad del alido. Entonces no le hagan un triple buche a un paciente que está con una mucositis severa. Esas son algunas recomendaciones. Ojo, también, por ejemplo, están recomendados los buches con clorexidina, pero también los buches con bicarbonato o con... Entonces también hay que tener mucho cuidado porque puede generar disturbios hidroelectrolíticos y cardiotoxicidad también. Eso está bueno porque uno de repente esos son los manejos que no se va a ocupar el infectólogo, sino que nos vamos a ocupar nosotros como pediatras. Bien. Y nosotros el tratamiento del herpes va a depender de la gravedad que tenga de inmunocompromiso. Y si estoy pensando que esa neutropenia va a ser profunda y prolongada, seguramente le voy a tener que dar un tratamiento endovenoso, porque no va a recuperar sus neutrófilos, no va a recuperar la infección, voy por el endovenoso. La severidad que tenga la extensión de la mucositis y la capacidad de absorción de su tubo digestivo que tenga el paciente. Acuérdense que cuando uno ve mucositis, lo que está viendo en la cavidad oral es el reflejo de su intestino, ¿sí? Entonces ese intestino también está muy lesionado. Entonces la capacidad de absorción también está alterada. Son todas como cosas para ir pensando. Esta es una mucositis herpética. Por ejemplo, miren el grado que tienen de edema, las lesiones que son excoriativas, vesículo-costrosos con un halo eritematoso, que generan bastante dolor. Miren el ángulo que tienen. No es una quiritis angular, porque quiritis angular es más de cándida, pero que está en el ángulo, ¿sí? Pobre. Seguramente tiene un muguet igual acá también. O tomo leche, ¿sí? Entonces, el tratamiento va a ser aciclovir, ¿sí? De forma endovenosa. Importante, ¿qué precaución tengo que dar cuando doy el aciclovir? ¿Escucho? La función renal. Está bueno, todo lo que están diciendo es súper interesante. Dígalo lo más alto así. Está muy bien. Si un paciente que tiene una insuficiencia renal, puede tener que adecuar la dosis de aciclovir, que eso puede pasar en los pacientes con tanta quimioterapia. Pero, imagínense los trasplantados de médula, un montón. Aparte están con inmunomoduladores, que el tacrolimus y ciclosporina, que son nefrotóxicos. Entonces voy a tener que tener precaución con el aciclovir. ¿Y de cuánto? Son 30 miligramos kilo día cada 8 horas de 10 a 14 días. ¿Sí? Esa es la recomendación actual de las últimas guías. La dosis del aciclovir, no sé si quizás los más grandes cuando estuvieron buscando, y hay que tener mucho cuidado con la dosis máxima. ¿Sí? Y después, cuando lo rotovioral, cuando ya están todas cicatrizadas las lesiones. Si no, voy a mantener el endovenoso. Y siempre tener en cuenta cuándo va a recuperar sus neutrófilos. ¿Sí? O sea, cuando veo el hemograma que repuntó con los monocitos, ya me empiezo a poner contenta, ¿está? De que sé que va a ir mejorando. Y después, importante, si hay resistencia, que no suele ser lo más frecuente, está la alternativa al fármaco. Yo la verdad que nunca vi una infección por herpes que se haya tenido que tratar con Foscarnet. O sea, es de un 5 o un 10% de resistencia nada más que hay a la ciclovir. Oye, chumuche. Hasta ahí, dudas. Esto es importante porque hay que tratarlo de forma endovenosa y rápida, porque el paciente puede tener una neumonitis o una encefalitis por herpes, ¿sí? Entonces, no es un chiste, hay que tratarlo y ser muy minucioso. Sí, Si vos ves esta tipo de mucositis en la guardia o las mucositis en la sala, sí. capaz el hisopado lo tenés que hacer el otro día, si lo pensás, le podés aciclovir y Sí, después ves. empírico y después al día siguiente lo hisopo y mientras lo voy tratando. Sí, así es. Ahí está. Bien. Y después la otra infección que tenemos es la candidiasis orofaringea, ¿sí? Muchas veces en los pacientes que están neutropénicos pueden manifestarse, puede tener tanto una cándida como un herpes, ¿sí? Y quizás tener un leve eritema, nada más. No llegan todos a tener las placas blanquecinas
que ahí tenemos, ¿sí? Esta es una mucositis por cándida más leve y esta es una mucositis por cándida, una candidiasis orofaringia en un paciente neutropénico. ¿Sí? Miren la extensión y el compromiso. ¿Por qué uno quiere ser y tenemos que tratar la candidiasis orofaringia? No escucho nada, desde el fondo. Escucho murmullos. ¿Qué riesgo? ¿Por qué lo tengo que tratar? Riesgo de sobreinfección y ¿qué más? De candidemia, ¿sí? O sea, que haga una candidiasis esofágica y que después tenga una candidemia, ¿sí? ¿Alguno tuvo un paciente con candidemia? ¿Y cómo está ese paciente? Sí, o sea, posiblemente grave y que son regímenes muy largos de tratamiento, de meses de tratamiento. Entonces, re importante tratar estas mucositis, ¿sí? No sabemos cómo va a responder el sistema inmune de este paciente, entonces hay que tratarlas. Pues lo más frecuente es que se presenten con las lesiones blanquecinas, otra es la candidiasis atrófica y otra es la quelitis angular. Ahora, muchas veces decimos, esto es recándida, entonces no se hisopa. Hay guías que dicen no hace falta hisopar a todos, pero en general, y dicen que uno debería hisopar solamente si tiene una candidiasis recurrente, que estoy pensando en qué, en resistencia, que no es una cándida albicans, por ejemplo, es una parapsilosis u otra, y con el fluconazol no me va a servir. ¿Sí? O después, acá tenemos cada vez más candidatas, la verdad, parapsilosis. O en pacientes que estén con profilaxis con fluconazol, por ejemplo, en esos puede ser que tengan un grado de resistencia y que tenga que tratarlo, ¿sí? Que tenga que hisoparlo, ¿ok? Por ejemplo, los que tienen las leucemias mieloides tienen profilaxis con fluco. Y acá les dejo el tratamiento, ¿sí? Hay algunos regímenes que dicen que en las severas, en las moderadas y severas, hacer como una carga con fluconazol a 6 miligramos kilo y después bajar a 3 miligramos kilo día. Sí, acuérdense que es una dosis sola, distinto de la ciclobril que hay que darlo muchas veces al día, de 3 a 5 días. Y de no remitir, le voy a tener que poner ANFO o casco. Y esta, la esofagitis candidiásica, ¿saben cómo se presenta? ¿Cómo puede ser el paciente? ¿Qué va a tener de síntomas? Disfagia y dolor retroesternal. El dolor retroesternal es bastante característico y si no remite después de 3 días de tratamiento venoso, voy a tener que hacer una endoscopía, ¿sí? Para ver y tomar muestras. Bien, así que re importante lo que es, acá yo les dejo una chapa, después lo leen bien, pero lo que es el cuidado de las mucositis, del tratamiento de sostén, de todo lo que dijimos, del infeccioso, del cuidado bucal, ¿sí? Esto ya lo hablamos. Acuérdense de no, o sea, ¿vieron? La placa bacteriana, eso genera un montón de riesgos, ¿sí? De mucositis. Pero no hay que tratar de no generar ninguna lesión, entonces los cepillos interdentales están contraindicados, por ejemplo, el cepillado también. Después dan los buches de bicarbonato después de cada comida, por ejemplo. Después hay un montón de, algo que ya lo hablamos, de los buches de clorexidina, acá les dejo la recomendación. Manejo del dolor, no les den el triple jarabe, ¿sí? Cuando están con una mucositis muy extensa por el riesgo de toxicidad. Y lo que sí, lo mismo, oro base gel, que tiene benzocaína al 20% de celulosa, que genera como un gel, que está buenísimo porque genera una barrera protectora e hidrata, pero también ojo en las mucositis extensas por el riesgo de cardiotoxicidad por la benzocaína, ¿sí? Después hay terapias nuevas, la crioterapia, la fotomodulación, todo, pero que la verdad es poco acceso. Tenemos poco acceso nosotros. Ese también. Acá les dejo los estudios de donde lo último de las últimas guías, de lo cual saqué todo lo que entiendo. Bien, ¿dudas de mucositis? ¿No? Importantísimo lo que es también un paciente que tiene una mucositis severa, lo que es la instauración de una NPT rápida, ¿sí? Una nutrición parenteral precoz, porque eso va a mejorar después el estado inmunológico, la nutrición y la inmunidad con la cual va a combatir, ¿está? Lo que después, aparte, ¿cuándo van a retomar la quimioterapia estos pacientes? Cuando no tengan
cuando hayan resuelto la mucositis, ¿sí? Entonces, si yo le estoy dando un buen sustrato, más rápido va a poder retomar el tratamiento, mejor respuesta a la quimioterapia va a tener y a su enfermedad de base, ¿sí? Bueno, vamos con la última parte de la clase. Tiflitis. Seguro quizás tuvieron pacientes con tiflitis. Quizás sobre todo los R3 que pasaron por infecto son pacientes que uno suele estar manejando bastante y que está siempre en alerta cuando estás en infecto de que no tenga una tiflitis este paciente. Cualquier dolor, empieza con dolor abdominal, se me abren los ojos y estoy en alerta, ¿sí? ¿Qué es la tiflitis? O enterocolitis neutropénica. Que no sea Rodri. Que ya definía antes. Bien, muy bien, el parafraseo ahí. Sobre todo, ¿saben de qué región suele generarse? Del ciego, la parte iliocecal. ¿Y saben por qué esa región? Porque tiflitis en realidad se le habla todo el intestino, ¿eh? Pero sobre todo del ilio y del ciego. Porque están poco vascularizados y es poco distensible esa parte. Entonces ahí hay poca movilización, las bacterias sí quedan ahí y se genera mayor predisposición para la infección más severa. ¿Cómo se generan? Tienen que tener una noxa. ¿Cuál es la noxa más frecuente? Que me genere un daño tisular o que me disminuya la barrera de las mucosas y las placas de Peyerl. La quimio, ¿sí? Que eso genera después que haya una colonización, una translocación bacteriana y genera la infección, con necrosis y ulceración. ¿Cómo se puede presentar una tiflitis? Fiebre siempre, ¿sí? Si no hay fiebre, no hay tiflitis. Eso está descrito que el 95% de los casos de tiflitis cursan con fiebre. Puede ser dolor abdominal, ¿qué más? Diarrea, distensión abdominal, muy bien. Pueden tener hematoquesia, por ejemplo, también. Pueden tener ilio, ¿sí? Los pacientes que tienen fiebre, dolor abdominal y ilio, ojo, alto riesgo de perforación tiene ese paciente. Lo voy a mirar con mucho cuidado, ¿sí? Mínimo dolor, y siempre es, por definición, como dijo Emi, es con neutropenia, ¿sí? No hay tiflitis, por definición no decimos tiflitis y no hay neutropenia, ¿ok? Cuanto mayor sea el grado de neutropenia, más grave y los gérmenes que yo voy a tener pueden ser que sean más difíciles de combatir, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a ver el resto. Entonces, en base a esto que dijimos, que debe tener la toxicidad, la neutropenia y los microorganismos. Los microorganismos que yo voy a tener son bacilos gram negativos. ¿Qué bacilos gram negativos conocen? E. coli, Escherichia coli, perfecto. Klebsiella, escuché por ahí. Enterobacter. ¿Qué más? Que siempre hablamos de ella. La pseudomonas, ¿sí? Bacilo gram negativo a la cabeza que siempre va a haber que cubrir, ¿sí? Entonces, eso está bueno, hacer repaso para después ver qué espectro antibiótico le voy a dar, ¿sí? Después, cocos gram positivos. ¿Conocen un coco gram positivo que genere tiflitis? O que en pacientes que no responden al inicio con la cobertura de bacilos gram negativos, tengo que cubrir enterococos. ¿Sí? Los enterococos hay que cubrirlos. Anaerobios, el Clostridium, por ejemplo, y hongos, ¿sí? Hongos filamentosos, ¿sí? Bien. De no responder, hoy no vamos a hablar mucho de hongos, de no responder, siempre acuérdense al tratamiento antibacteriano, después de 3 a 5 días, tengo que el paciente en persistencia clínica debe pensar en una complicación o una infección fúngica, ¿sí? Y después voy a hacer la cobertura. Importante ver el grado de mucositis que tienen, siempre son más o menos las mismas cosas. Si recibió quimioterapia las 2 semanas previas, también aumenta el riesgo de tener tiflitis. O si tiene alguna cirugía previa, normalidad preexistente, alguna cirugía previa, o bridas, etcétera, también aumenta la comorbilidad. ¿Ok? Obviamente, trasplantado de médula ósea, va a aumentar mucho la morbilidad. Y el diagnóstico, a ver, obviamente que el diagnóstico va por un lado fundamental, la clínica, pero también las imágenes ayudan, ¿sí?
¿Saben cómo se hace el diagnóstico de certeza de la tiflitis? ¿Por qué por qué imagen? Se hace la ecografía abdominal. ¿Cuál? Se hace inicialmente la ecografía abdominal. Pero el gold standard, ¿cuál es? La tomografía. Sí, la tomografía. ¿Y cómo pedirían la tomografía? Tengo que ver tubo digestivo. Con contraste. Doble contraste. ¿Por qué doble? Está muy bien. Muy bien. Ese es el ideal, ¿sí? ¿Alguna vez a un paciente con tiflitis le hicieron una tomografía con doble contraste? No. El contraste, o sea, el gold standard es doble contraste. El bioral, el oral hay que tener mucho cuidado porque si yo estoy pensando en un paciente que tiene una mucosa tan sensible y tan dañada que puede estar perforado, no le puedo dar el contraste, no sería lo más recomendable, ¿sí? Pero y el endovenoso sí es re importante para ver las estructuras vasculares o pensarse un absceso para que me resalte, ¿sí? Así que eso es el gold standard. Piénsenlo ahí, pero acá tenemos por suerte ecografista, en casi siempre, salvo excepciones, y ya con una ecografía que yo veo engrosamiento de la pared, engrosamiento del ciego, algunas guías dicen más de 4, las últimas más de 5, cuando la abdominal fiebre es una tiflitis, ¿sí? Y si ustedes después leen los estudios, la realidad es que los falsos negativos que hay con hacerle una radiografía y una ecografía son bastante más altos respecto a hacer una tomografía. Radiografía, ni le haga. O sea, estaría bueno, se le puede pedir una vez si tiene niveles hidroaéreos, pero vayan por la eco, ¿sí? Bien, esta es una imagen de una tiflitis, acá no sé si yo estoy a ver tanto, pero es de engrosamiento parietal que tiene y que después puede generar obstrucción, ¿sí? Y después puede generar distensión, perforación y, bueno, vamos a decir muerte, pero puede ser, ¿sí? La tiflitis es un cuadro que tiene una alta morbimortalidad, ¿sí? Acuérdense que los bacilos gram negativos son los que suelen matar a los pacientes, no tanto los cocos positivos, ¿sí? Entonces este paciente es de sumo control. Acá les dejo un cuadrito comparativo de las diferencias de tomografía y de ecografía, que obviamente la ecografía es operador dependiente. Esto también está bueno pensarlo. Si yo pienso, este paciente tiene fiebre abdominal, dolor en fosa ilíaca derecha, le hago una eco y tiene una pared de 3 milímetros. No tiene 4, tiene 5. Vamos a hacer lo mismo. Sí, seguramente se asuma, por ¿sí? clínica, Por sí. clínica, ¿sí? Con un laboratorio que está empeorado, con reactantes empeorados, ¿sí? O si Y no eso- hay ecografista también. y lo ayuno. Sí. Lo ayuno y vemos cómo evoluciona, lo ayuno y sigo adelante. Le doy el tratamiento empírico. Eso es lo que se sale de las guías y de la cintura que uno tiene que ir teniendo en las guardias. Bien, y acuérdense que el diagnóstico de tiflitis es la conjunción tanto de la clínica, de las imágenes y de los cultivos. ¿Sí? Es un foco que es muy bacteriémico, como dijimos antes, paciente neutropénico con foco abdominal, si tiene alto riesgo de bacteriemia, sí le va a tomar hemocultivos. Siempre que se amplía el esquema antibiótico, se repiten los hemocultivos, ¿sí? O si tiene catéter, también. Y ahora, este es un algoritmo, así bastante simple de ver. Yo voy a fijarme si tiene complicaciones o no. Complicaciones sería que se perforó, por ejemplo, o tiene un absceso que no viene funcionando con el tratamiento antibiótico y que eventualmente es muy grande y lo voy a tener que drenar. Paciente oncológico neutropénico, la verdad que son pocas las veces que suben a cirugía, porque uno trata de no sumarle esa comorbilidad, ¿sí? Y que es todo muy friable. Pero hay algunos casos que sí, y excepcionalmente algunos pacientes terminan con una colostomía. Mientras tanto, el soporte va a ser el ayuno, ¿sí? Los fluidos endovenosos, lo que son, si necesita transfusiones de plaquetas, de glóbulos rojos, el soporte nutricional, ¿sí? NPT precoz, porque aparte muchas veces van a estar 10, 14 días en ayunas, le pongo la nutrición parenteral, la analgesia y la antibioticoterapia. Me quedo colgada. Bueno. Entonces, acá les dejo un poquito las patas del tratamiento. Quiero ir un poquito para atrás. En base a los gérmenes que nosotros deseábamos cubrir,
es que nosotros los esquemas antibióticos que vamos a tener, ¿sí? Acá depende mucho siempre esto depende de las resistencias y epidemiologías del hospital, veo algunos haciendo caras, es que esta es la disyuntiva y medio lo que habló Laura la semana pasada. Las recomendaciones dicen que el tratamiento para Pseudomonas con monoterapia está más que aprobado, ¿sí? Pero hay otras escuelas que siguen usando la biterapia. Por ejemplo, acá se usan esquemas con piperacilina, tazobactam, pipertazo amica, que en realidad en las últimas guías no lo recomiendan, pero se usa. En general, se está usando más meropenem, ¿sí? Tiflitis meropenem por el grado de resistencia. Salvo algunas excepciones, pipertazo, solo, ¿tá? Pero esto lo van a ir viendo en cada escuela. Y después, si yo pienso que puede ser que tenga un Clostridium, le voy a cubrir con metronidazol, ¿sí? Para Clostridium difficile. Si no puedo descartar que tenga una colitis pseudomembranosa. ¿Tá? Sí, el meropenem lo usa para la resistencia a los bacilos gram negativos. El mero es lo que mejor cubre la Klebsiella también. Entonces, si yo pienso en Klebsiella, es mejor que pipertazo. Porque la vez pasada dijo que para Pseudomonas, el meropenem no es tan bueno. No es tan bueno, pero por la Klebsiella que tenés acá en la tiflitis, te orientas más por ahí. Por eso. Después se va viendo paciente a paciente, también los antecedentes de otras intercurrencias y presiones antibióticas previas que hayan tenido. Eso va a condicionar bastante, si está colonizado por MBL o no. ¿Sí? Y siempre tengan en cuenta lo que dijimos antes, ¿sí? Pensar en si no responde en un hongo o en un absceso, o si tenemos que ir a cirugía. ¿Y cuánto va a durar el tratamiento? Hasta que salga de la neutropenia y hasta que no tenga más síntomas. Que esté febril, que no tenga más dolor abdominal, no tenga distensión abdominal y tolere. En general puede ser 14 días, hay que ir viendo según la evolución del paciente. ¿Y cuándo le roto la vía oral? Cuando sale de la neutropenia, o sea, en este momento le pongo antibiótico vía oral y ahí completan tratamientos un poquito más largos. No sé si alguno tuvo algún paciente que haya tenido que recibir que estaba con tiflitis y le pusieron figrastim. Yo alguno tuve, Mica también. O sea, muchas veces ¿qué le suena? Tiene leucemia y tiene infección y le pongo un factor estimulante de colonias. ¿Qué piensan? ¿Les hace ruido o no les hace ruido? Es controversial, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una enfermedad no controlada, que es la leucemia, y le estoy dando un factor estimulante de colonias, ¿sí? Entonces puede ser que yo esté estimulando a los blastos a que mejoren, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que combatir la infección, que es muy severa. Entonces tengo que ver si poniéndole ese tratamiento van a mejorar los neutrófilos y va a combatir la infección. Hay algunas, según la gravedad del paciente se recomienda, ¿sí? Pero no, se trata de no utilizar. Pero por si ven esto, es por esto, ¿da? Neutropenias profundas, las leucemias mieloides, que están en inducción con fases que son aplasias y neutropenias profundas y prolongadas. Yo he tenido 2 pacientes con tiflitis que terminaron así. Y estuvieron un mes y medio. ¿No? ¿Dudas? ¿O algo? Sí. Puede llevar a Sí. Sí, porque está dañado todo el tubo digestivo, desde la mucosa oral hasta la perianal. Puede ser, hay que ver la forma de presentación, pero puede ser que hay que ver si la mucositis, veo lesiones que son bien herpéticas o si era más, no rescaté nada y es bien químico, es la mucositis química que luego se sobreinfectó a nivel gastrointestinal y generó la tiflitis. Hay que verlo. ¿Alguna otra? pregunta. Recién que decías que en la tiflitis ponemos NPT de forma precoz. Sí. La NPT la solemos poner en los catéteres centrales y además de informes antibióticos, NPT, todo. Sí. Sí, ahí se complican un poco los horarios y es re importante el manejo con enfermería y ser claros con enfermería, pero sí, hay veces que uno tiene que pensar, bueno, a ver si te alcanzan los accesos y los lúmenes que tenés para pasar las transfusiones, la NPT, los antibióticos, pero en general sí, con un catéter. Listo, les damos la clase.